¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver o continuar con la parte de programación de PLCs y el tema del día de hoy vamos a ver algo que se le denomina lógica digital. En específico vamos a ver cómo utilizar o cómo convertir lo que se le llaman compuertas lógicas en diagrama de escalera. Para esto ya preparé una práctica eh, considerando todos los aspectos que vamos a ver. Entonces, principalmente aquí, y justamente cómo abrir un archivo, le vamos a dar en archivo, abrir, como les mencioné el video pasado, tenemos que considerar que el documento de OpenPLC se va a guardar dentro de una carpeta, entonces para que organicen sus prácticas en carpetas. Yo lo llamé práctica 2, selecciono la carpeta y le doy a abrir, y ya la abrí. Al momento de yo seleccionar la carpeta, les va a abrir el siguiente documento. No se ve como tal la programación, por lo que tenemos que dar doble clic sobre el nombre de la práctica que vayamos a seleccionar. Eh, Al darle doble clic sobre el nombre, ya nos aparece justamente todas las variables, nos aparece cómo las declaramos, en este caso X, Y y salida, tipo de clase local, el tipo de variable va a ser booleano. La ubicación aquí no hemos asignado ningún medio físico, más adelante lo vamos a dirigir, pero lo que quiero que revisemos en este video es cómo hacer una configuración de compuertas o cómo se configura, cómo se condiciona dentro del ladder la activación de una salida. La primera condición que vamos a revisar se le llama la configuración de tipo AND. Esa configuración AND, por su nombre en inglés, significa y. Por lo tanto, es interpretada como una multiplicación eh, de números. Entonces, en digitales solamente vamos a tener 0 y 1, que si esto lo convertimos a contactos, va a ser contacto abierto o contacto cerrado. Y vamos a ver la lógica o cómo funciona con algo que se le llama la tabla de verdad. La tabla de verdad que nos indica cuál es el estado de la entrada, en este caso de X, cuál es el estado de la segunda entrada, que en este caso va a ser y cuál es la salida de este sistema correspondiente. Entonces, basándonos en la tabla de verdad, tenemos dos entradas con valores 0. Y si estamos hablando de una multiplicación, 0 por 0 nos va a dar 0 como salida. Cualquier multiplicación por 0 en el caso de los sistemas o de las multiplicaciones básicas nos va a dar 0. Entonces las primeras tres filas de esta tabla de verdad nos van a dar 0 porque la segunda fila va a ser 1 por 0, nos va a dar de salida 0. 0 por 1 nos va a dar 0. Y en la última es cuando en las dos ocasiones tenemos 1 en la entrada de X y 1 en la entrada de Y, lo que nos va a dar como salida 1. Es una multiplicación de 1. ¿Esto cómo lo pasamos a un diagrama de escalera? ¿Cómo funciona? Ya que yo construí este pequeño diagrama de aquí para representar justamente la configuración AND en un diagrama de escalera, le voy a poner aquí la personita corriendo, pues voy a arrancar el PLC y una vez que mi programa me diga que ya está preparado para correr, lo que voy a hacer es iniciar la simulación. Recuerden seleccionar aquí los lentes o instancias de depuración y vamos a activar o vamos a complementar la tabla de verdad o vamos a ver si se comporta como una configuración AND. ¿Cómo puedo verificar eso? El estado X0 y el estado Y0 es el estado actual de mi diagrama de escalera. ¿Por qué?
porque mi X y mi Y, al yo tener mi contacto abierto, significa que es cero, en este caso de los dos. ¿Qué quiere decir? Intuitivamente que la primer fila de mi tabla de verdad ya se cumplió. Yo tengo cero en X y cero en Y, por lo tanto mi salida va a ser cero. En la segunda, ya corroboramos la primera fila. Vamos a corroborar la segunda fila, que es 1 por 0, debe de dar como salida 0. Esto es que nosotros demos clic derecho sobre X y lo forcemos a true. En este caso ya tenemos un 1, es decir, que ya se cerró el contacto de X y el de Y se encuentra en 0. Nos va a dar la salida en 0. Ya corroboramos la segunda fila. Ahora vamos a corroborar la segunda fila. Tengo que pasar el X a false y el Y a true. ¿Qué quiere decir? Que el contacto de X está apagado y el contacto de Y está encendido. ¿Qué nos da como salida? 0, que la salida no se ha activado. Ya corroboramos la tercera fila de nuestra tabla de verdad. Por último, vamos a corroborar la última salida, que nos dice que si las dos entradas están activadas, ahora sí voy a poder ver mi salida activada. Entonces nada más X lo voy a forzar a verdad y automáticamente mi salida está activada. ¿Para qué nos puede servir esto? Tenemos dos condiciones. Tiene que estar la condición X y la condición Y activada para que nos dé la salida que corresponde para que ese motor se active. Imagínense que tienen dos sensores y quieren verificar que los dos sensores estén detectando para que active la salida. Y si alguno de estos sensores no detecta la entrada, es decir, no detecta es a la persona, el objeto, lo que ustedes estén detectando, no se active mi salida. Lo voy a detener, esta parte, y asimismo, existe otra configuración que se le llama la configuración OR, otra compuerta lógica que también se llama compuerta OR. ¿Qué característica tiene? Esta es una suma de variables. El primero que vimos es una multiplicación. Hablando de configuración OR, estamos hablando de una suma. Por lo tanto, la tabla de verdad la vamos a ir analizando. Si tengo una entrada 0 y una salida Y, una entrada Y 0, lo que yo voy a obtener como salida va a ser 0. En el caso de la suma, si a un 1 le sumo 0, va a ser 1. Entonces, aquí a diferencia de la tabla de verdad anterior, aquí estaba multiplicando, por lo tanto la salida era 0. Acá estoy sumando, pero ya tengo el entero. ¿Qué quiere decir? Que 1 más 0 va a ser 1 y 0 más 1 va a ser 1. Estamos hablando de sistemas o de circuitos digitales. En circuitos digitales solamente tenemos 1 y 0, por lo que la última suma que nos da a entender que sumamos la entrada X y Y y nos va a dar como salida 1. No es que vaya a ser 2 porque no tenemos dos salidas o una interpretación de 2. Es, si yo tengo la entrada X activada, voy a tener la salida activada. Si yo tengo la entrada Y activada, voy a tener la salida activada. Y si tengo las dos entradas activadas, voy a tener mi salida activada. ¿Cómo lo hacemos eso en diagrama ladder? Muy sencillo. Vamos a colocar dos contactos en paralelo. Esta configuración, se me pasó a comentar, es una configuración en serie. Y esta de aquí es en paralelo. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo mis dos contactos desactivados, que es 0 y 0 en la entrada. ¿Qué nos dice la tabla de verdad que debemos de tener como salida? 0. Se está corroborando que tenemos la salida o la configuración on en la primera fila comprobada. ¿Qué dice la segunda fila? Nos dice 1, X, Y 0, voy a tener un 1 como salida. Entonces, si yo activo la X, automáticamente mi salida ya se encuentra activada. Entonces, cumplo con la segunda fila. Voy a apagar el X
¿Y qué me dice mi tercer fila? Si yo tengo Y activado, voy a tener una salida. Entonces, activo y voy a tener la salida activada. Ahora, la tercera fila que nos dice que si tenemos las dos entradas, teóricamente se debe activar la salida. Entonces yo voy a activar la entrada X y automáticamente mi salida se activó, corroborando que esta tabla de verdad está convertida a un diagrama LAN, donde la característica de esta organización es que independientemente de cuál sea la entrada que tenga activada, voy a tener mi salida. Llámese un sensor que yo coloco en una habitación, si detecta el sensor 1 o pongo dos sensores en una habitación, si detecta la entrada, un solo sensor, se activa mi luz. Y si activo otro sensor en otro lugar, también se activa mi luz. Aquí la aplicación va a depender de qué es lo que queremos hacer, pero esa es la configuración. Y por último, pero no menos importante, estamos viendo las configuraciones básicas de lógica digital, lo que es la configuración AND, la configuración OR y la configuración NOT. El NOT es una compuerta que también se le llama compuerta malvada. ¿Qué quiere decir? Que es lo opuesto a lo que yo tengo como entrada. ¿Qué quiere decir? Que aquí si yo no activo mi entrada, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a activar mi salida. Es decir, si mi sensor no detecta un objeto, una persona, lo que yo esté detectando, voy a tener una luz indicando que no ha detectado el sensor. Si yo lo forzo a true, ¿qué es lo que pasa? Mi salida se va a activar. Entonces, esta compuerta lógica es para cambiar el sentido o la respuesta del sensor. Si mi sensor detecta un 1, que es lo que está pasando, mi salida va a ser 0. Si mi sensor detecta 0, que es lo que le estoy diciendo, mi salida va a ser 1. Es lo opuesto a mi lógica digital. Hasta aquí el video explicando las características básicas de organización de contacto. Los podemos poner en serie, los podemos poner en paralelo o en este caso la NOT es poner el contacto desde un inicio en su ubicación contraria, es decir, que esté normalmente cerrado. Este contacto que se alcanza a visualizar aquí de Y, como no tiene una línea intermedia, se interpreta como un contacto normalmente abierto. Y el contacto que tenemos en este ejemplo, como tiene una línea intermedia, lo podemos interpretar como un contacto normalmente cerrado. De aquí lo que podemos hacer es combinaciones de los diferentes circuitos digitales. Podemos hacer una configuración AND, después poner una configuración OR y al último poner una configuración NOT. Todo esto va a depender de la lógica combinacional de nuestro circuito, que lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí este video, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o aclaración, la pueden dejar debajo en los comentarios. Si les gustó este material, les pido me ayuden con un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.